conecta. Bueno, aquí estamos esperándolo, doctor Cisnero. Ya está aquí conectado. Vamos a esperar que me pida para aceptarlo. Y comenzar a hablar de este interesantísimo tema. No tenemos idea de las consecuencias que puede traer la diabetes en el organismo. Bueno, aquí ya me está. Siendo el mes de la lucha contra la diabetes y le comentaba a las personas que se conectan y que después el programa pues queda, que no solamente es la operación de bariátrica, pero que le viene a la gente a la mente, ¿no? O se operó el estómago para adelgazar. Y de hecho, bueno, por supuesto que ese es el leitmotiv de esa película, ¿no? Pero detrás de eso también hay otros beneficios, como por ejemplo, casi la eliminación total de la diabetes. Entonces yo quería que usted, que bueno, tan ducho en la materia, y no solamente como médico, sino como paciente también. Entonces me encantaría que pudiéramos alertar, primero alertar, segundo aclarar, porque hay mucho misterio sobre eso. Hay gente que se obstruye y que piensa que esa operación no es para él. ¿Qué me dices de la operación bariátrica con relación a la diabetes? Bueno, mira, durante mucho tiempo la cirugía bariátrica era fundamentalmente para la parte estética. En el caso de pacientes con lo que se llama obesidad mórbida. En otras palabras, no es nada más que, porque hay muchos tipos de cirugía estética, ¿verdad? De reducción de grasa subcutánea, etcétera, pero eso es más bien, digamos, para lograr un aspecto atractivo. Pero hay una cantidad significativa y cada vez mayor de personas con lo que se llama obesidad mórbida, que es aquellas personas que tienen un índice de masa corporal por encima de 30 pues, y más. Esas son personas que ya están bastante limitadas y van a tener una cantidad de complicaciones relacionadas con la obesidad. Casi siempre complicaciones de tipo ortopédico, ¿verdad? El enorme peso pues daña las articulaciones, las rodillas, la cadera, etcétera. También la obesidad mórbida tiene complicaciones de tipo cardiorrespiratorio, porque somete al cuerpo a un exceso de actividad cardiovascular que termina, después de años de obesidad, creando un corazón insuficiente y unos pulmones insuficientes también para oxigenar tanto tejido. Esa es la parte de la obesidad mórbida. Pero no quiero que se me vaya la idea. Los ronquidos, la apnea del sueño que le llaman. Todo eso, todo eso. Ahora vamos a hablar de otra segunda consecuencia muy grave y que afecta a millones de personas cada día, que es la diabetes tipo 2. Hay dos tipos de diabetes. La 1 es una diabetes por un defecto genético que produce una insuficiencia en la producción de insulina, pero la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto es también una enfermedad con un aspecto genético, pero donde el factor de estilo de vida tiene una gran influencia y donde la obesidad dispara el proceso diabético. En otras palabras, llega un momento en que la persona que consume tantas calorías produce tanta grasa que se produce esa grasa periférica, reduce la eficacia de la hormona que controla el azúcar en sangre, que en este caso es la insulina. Entonces, a pesar de que el diabético tipo 2 produce insulina, su insulina no funciona por una resistencia periférica a la acción de esa hormona por efecto de la obesidad. Y esto crea entonces
lo que muchos supieron nuestros abuelos, que aquel que come mucho azúcar engorda y el que engorda le da diabetes. La diabetes entendida como azúcar en sangre, azúcar que se termina eliminando por la orina, produce muchas ganas de orinar, se orina mucho, como orinas mucho, pues también te da mucha sed, y como las células se encuentran carentes de energía, porque el azúcar no pasa al interior de la célula, entonces también tienes mucha hambre. Entonces tienes tú un gordo que tiene hambre, que orina mucho y que tiene mucha sed. Y esa es la tríada de lo que se llama la diabetes. Cuando las personas caen en ese estilo de vida, que como te decía antes, era algo que acontecía en la década de los 40, 50, pero ya se está viendo en gente muy joven por los hábitos de mala alimentación. Entonces se produce una cosa que se llama el síndrome metabólico. Entonces tienes tú a una persona obesa que no solamente se ve mal, sino que está mal de salud, porque hay ciertos obesos que paradójicamente son bastante sanos, hombres y mujeres que se ven un poquito gorditos, pero sus exámenes físicos no revelan ningún tipo de patología, ¿verdad? O sea que no toda persona gruesa, de contextura gruesa, es necesariamente una persona enferma, pero después de ciertos límites sí pasa, si es muy obesa, a enfermarse. Entonces a alguien se le ocurrió que con estos progresos que se han desarrollado en la cirugía en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito estético, sino la cirugía ha mejorado muchísimo con el advenimiento de una herramienta extraordinaria que es el laparoscopio. Es decir, abres un huequito, metes un aparato óptico y operas a través del huequito, viendo lo que estás haciendo, y a través del huequito haces todo. Cortas, empastas, suturas, haces todo, ¿no? Antes a la gente había que abrirla de par en par. La imagen aquella típica del doctor pasando el bisturí por toda la panza de la gente y abriéndolo como una yaca. Sí, sí. Ahora, entonces con el advenimiento de esa tecnología se hizo posible una operación mínimamente invasiva donde se podía acceder al área abdominal, donde están evidentemente el tubo digestivo en toda su extensión, lo que es el esófago, el estómago, etc. Vamos entonces ahora a qué es lo que pasa. Tenemos una serie de diabéticos que están bajo control con tratamiento médico por lo que se llama antidiabéticos orales, que son unas pastillas que tienden a ser más eficiente en la utilización de la glucosa para que no suba tanto, pero por supuesto eso requiere un inmenso sacrificio también de dieta y ejercicios. Entonces, un diabético tipo 2 que tenga la disciplina y la genética para comer adecuadamente, evitar los azúcares refinados y hacer ejercicio, debería en teoría controlar su diabetes. Va a vivir porque la diabetes no se cura, pero debería controlarla, es decir, pasar el resto de su vida con niveles de azúcar en sangre bastante aceptables. ¿Dónde se complica la cosa? Que hay una inmensa cantidad de personas que no son capaces de controlar su peso, y el peso actúa como un círculo vicioso que reduce el estímulo a la actividad física. Porque ¿quién quiere correr con un saco, con un morral de 40 kilos en encima? Nadie. Entonces es muy fácil decirle a un gordo, mira chico, ¿por qué no sales a correr? Bueno, móntate un morral tú de 40 kilos encima, 60 kilos de extra, y sal a correr a ver si te provoca correr. Pues la gente que no es gorda no entiende eso, pero la gente que tiene que cargar con 50 y 60 kilos de sobrepeso, pues sabe que lo difícil que es desarrollar una actividad física cualquiera. Y entra pues en ese círculo vicioso, Jenny, de la comida te hace más gordo, te deprime, tienes menos voluntad de comer, sacias esa angustia y esta ansiedad comiendo más. O sea, es un círculo de la muerte, pues. O sea, todo atenta a que tú seas cada vez más gordo, más sedentario, y hay que romper ese ciclo, ¿ok? Tradicionalmente la gente que va al médico le dice, bueno, tómate tus pastillas, haz ejercicio y haz dieta. Son muy fáciles decirlo, pero bajar de peso es muy fácil. Lo único que tienes que ponerte en una dieta. El problema es que las dietas tienen una rata de fracaso del 95%. Es decir, todo el que se monta en una dieta baja de peso, sin duda que baja de peso, pero rebota y 6 meses después, o un año después, o 2 años después, está otra vez, no solamente más igual de gordo, mucho más gordo a veces. En lo que se llama el yo-yo, ¿no? El yo-yo, baja de peso, sube de peso, baja de peso, sube de peso. Quiero interrumpirte, José Antonio, porque dijiste dos cosas que
me llaman poderosamente la atención. La diabetes 1 y 2, la 1 casi que genética total, la 2 mal estilo de vida. Pero entonces, flaco, que tiene diabetes, ¿por qué los hay? ¿Tiene necesariamente que ser diabetes tipo 1? Porque es flaco, es delgado. Segunda pregunta, después dijiste, la diabetes no se cura. El concepto actual es que la diabetes no se cura. Lo que tú puedes hacer con grandes sacrificios, como son la cirugía bariátrica, las dietas eternas para siempre, una dieta de diabético, una actividad física probablemente no necesariamente muy grande, pero sí superior a la del promedio de la gente, tú puedes mantener tus cifras tan bajas que alguien te diga a ti, bueno, pero ya no eres diabético porque ya no necesitas medicamento. Eso sí puede pasar. Pero descuídate, Jenny, deja de hacer ejercicio y come un poquito más y la diabetes se te dispara otra vez. ¿Ok? Porque el defecto genético está allí y el estilo de vida activa, pasa esos switches, pues eso es un switch. Tú vienes con los switches genéticos, por ejemplo, en el caso mío, mi padre es diabético, mi madre es diabético, yo soy diabético, todo el mundo es diabético en mi familia. Entonces, en la familia ese gen está. Ahora, ¿quién lo activa? Lo activa el estilo de vida o muchas otras razones que no son claras todavía. Ahora, ¿qué puedes hacer tú? Bueno, llevar una vida especial para mantener que ese azúcar no suba, porque si ese azúcar sube, a la larga empieza a dañar una cantidad de órganos. Entonces, fíjate, se agarró esta tecnología del laparoscopio, se agarraron estos excelentes cirujanos que hay ahora que trabajan por esos huequitos, y a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, chico, ¿y qué hacemos si este gordo que tiene ya 10 años, 15 años, está diabético, tiene un síndrome metabólico y no puede bajar de peso? O sea, baja, pero enseguida vuelve y rebota y cada día está peor y su salud está comprometida. ¿Qué pasa si empezamos a pararle, a trancarle el tubo digestivo? A cerrarle el pico, como decían antes en Venezuela. A fulanito le dije que cerrarle el pico. Bueno, fuera de coser. Literalmente es cerrarte el pico, pero del estómago. Pero, exacto. Había mucha gente que, es más, el obeso es el típico obeso mórbido es una persona deprimida, para empezar. Él podrá sonreír y decirte que no, que eso no le importa a él, que la gente que lo quiera como es él. Todo el mundo monta una historia, pero en el fondo todo el mundo quisiera volver a ser normal. Quisiera tener un peso normal. No ser normal, porque uno puede ser gordo y ser normal, pero me refiero a tener un peso apropiado para uno, para poder desarrollar la actividad física, para poder desarrollar otras cosas. ¿Qué pasa? Que esta persona ha fracasado tantas veces que ya anda en una suerte de depresión crónica y muchas veces se tira pues a no pararle más a eso. Y bueno, si me voy a morir de la diabetes, pues me moriré de eso. Y si me va a dar un infarto, pues que me dé, porque ya no tengo remedio, ¿no? Porque toda enfermedad, acuérdate que tiene un componente emocional asociado a la enfermedad. O sea, una enfermedad psicológica pegada a la enfermedad física, a la enfermedad biológica. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente se planteó la idea de empezar a restringir la capacidad de la persona de comer. Porque el problema de la persona obesa es que no para de comer. No tiene descontrolado el mecanismo de la saciedad. Todos los seres humanos tienen unos mediadores hormonales que le dicen en un momento dado, ya para, que esto es demasiada comida para uno, ¿no? Y entonces te llega la sensación de saciedad. Cuando todos experimentamos eso, cuando estamos comiendo y de repente te dice, mira, te traes un postrecito, ¿te quieres una segunda parte? No puedo más, Valeria, no puedo más. Ese no puedo más es una señal de control que llega al cerebro que dice, para esto porque ya este señor está lleno. Bueno, los obesos tienen ese control malo. Ese termostato de capacidad lo tienen malo. Y entonces el estómago y todo el proceso digestivo se hace cada vez más acomodaticio, más capaz de acomodar más grandes cantidades de alimento. Entonces ellos tardan más en llegar al punto de decir no puedo más. Se empezaron con las técnicas llamadas bariátricas. Y hay, digamos, hasta donde yo sé, 4 tecnologías para restringir la capacidad de las personas de comer. ¿Ok? Quiero decir algo aquí porque eso es importantísimo.
hago el coaching a alguien que tiene sobrepeso y que está luchando con este sistema de vida, y cuando yo le asomo, ¿no? Me salgo del coaching y entro en consultoría, y entonces le asomo, oye, cuando veo que todo ha fracasado, tú has intentado averiguar, si quieres vamos a averiguar sobre la operación, pero no, ¿cómo se te ocurre que yo me voy a corrotar mi estómago? Eso es un sacrilegio para tu organismo, no sé. Entonces hay mucha desinformación, y yo sé, inclusive hablando anteriormente contigo, de que hay varios tipos hay unos de operación, hay unas que no son tan agresivas, hay unas que son más agresivas. Eso me gustaría que lo explicara así como si tuviéramos 6 añitos. Okay. Bueno, esa persona de la que tú estás hablando, así era yo. Yo por años decía, yo no puedo creer que yo no tenga la fuerza de voluntad para comer menos. Yo soy médico, conozco todo lo que está pasando. ¿Por qué mi cerebro no puede en un momento dado implementar mis deseos y llega un momento en que no me puedo, pierdo el control y no me puedo controlar en la ingesta de alimentos? Entonces, llegó un momento en que me di cuenta, cuando me informaron que mi azúcar en sangre estaba elevada, dije yo, oye, tengo que hacer algo, pues. Y la primera cuestión, apartando el tratamiento con antidiabéticos orales, fue la de ponerme un balón gástrico. Eso es una cuestión que se hace por vía endoscópica, donde te meten un balón, un globo, que te lo meten en el estómago, el globo lo llenan, y la idea de es que ese globo ocupa un espacio ya en el estómago, cosa que cuando tú empiezas a comer deberías llenarte con muy poco, porque ya el globo está ocupando la casi totalidad del volumen del estómago. Efectivamente, la cosa funcionó bien por probablemente 1 mes y medio, 2 meses. El globo me hacía sentir lleno. Yo estaba prácticamente constantemente lleno. Desde el punto... Perdí peso, pero escucha, porque es que el cuerpo es vivo, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer para saltarse la talanquera. Acuérdate que así como hay fuerzas que tú estás forzando el cuerpo a un cambio por una razón física, no cabe más volumen en el estómago. Pero fíjate, el cuadro hormonal y psíquico seguía allí. La parte del coco y la parte hormonal que te daba hambre estaba todavía presente. O sea, tú te presentabas frente a la mesa y todavía tenías ganas de comer. Lo que pasa es que apenas te comías cualquier cosa, te llenabas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó? Empieza entonces un proceso interesantísimo, que es que mi estómago empieza a distenderse cada vez más para acomodar ahora el globo más las 4 arepas. Entonces llega un momento en que no solamente no bajas de peso, sino que te estancas o empiezas a subir de nuevo de peso, y te dices, pero si tengo un balón, bueno, porque estás comiendo igual de más, pues. Además, haces una cosa bien interesante desde el punto de vista psicológico. Cambias la mezcla del combustible. O sea, si antes comías proteína, vegetales y algo de carbohidratos, ahora como necesitas más azúcar en sangre porque no te entra, cambias la mezcla y es puro carbohidrato. Helado de mantecado, helado de esto, arepa, arroz, plátano, todo lo que tenga carbohidrato es bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nada ganas, y por eso es que se pierde mucho ese efecto del balón. Además, llega un momento en que te causa mucho peso, mucha molestia en el estómago, porque es un peso físico, es un volumen que tienes ahí en el estómago. Total que me sacaron el balón y eso no sirvió para nada a la larga, pero me dio una buena experiencia de pensar que probablemente esa no era la vía. La segunda tecnología que se usa ya es quirúrgica. Es que por vía de laparoscopia agarran el estómago, que es esencialmente una bolsa, y le ponen un anillo o banda. ¿Ok? Eso lo llaman la banda gástrica o el gastric loop. Es como un anillo que pica el estómago en dos espacios, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ese anillo? Pues reduce el hecho de que el estómago se llene rápidamente, ampliamente, y pues literalmente crea una obstrucción al paso del alimento. Eso ayuda, pero no tiene algunos inconvenientes, porque a veces el anillo se salta.
En otras palabras, porque eso está puesto desde afuera, eso no afecta al estómago. Entonces, el anillo contrae el estómago, pero si la persona se mete mucha comida, el anillo se va desplazando y desplazando y desplazando hasta que se sale. O sea, porque es increíble la fuerza de la naturaleza procurando que la persona cada vez mantenga su peso. El problema del obeso es que así como el termostato controla la temperatura, vamos a poner que genéticamente, Jenny, tú estabas programada en tu termostato de peso para llegar a 60 kilos. Ese es tu peso. Es más, cuando tú subes un poquito más, 70 kilos en Navidad, subes 10 kilos. Si tú no haces nada y simplemente dejas de estar comiendo hallaca, tú vuelves otra vez a tu punto de peso, ¿verdad? Y probablemente con la edad, mujeres y hombres van subiendo un poquito más ese termostato. Pero resulta que hay personas que nacen, pareciera que nacieran con el termostato, por ejemplo, puesto a 120, 140 kilos, 180 kilos. Entonces llega un momento en que hasta que el cuerpo no llega a ese punto, no descansa. Hay que alimentarse. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando me piden que explique un poco mejor esto. Tú has visto dos cachorros, un cachorro de Chihuahua y un cachorro de Grandané. Uno lo pones al lado del otro y son idénticos, no son sino dos perritos chiquitos. Bueno, ¿qué tienes al año cuando comparas esos dos perros? El otro sigue chiquito y el otro es un perrazo que es como 7 veces el tamaño de Chihuahua. ¿Por qué? Porque el otro tiene una genética que lo va a llevar a esas dimensiones, a ese peso y a esa talla. Entonces, igual son los seres humanos. Pues yo mido 1,94 m. O sea, yo tenía genes que no pararon hasta llevarme a 1,94 m. Entonces, igual pasa con este tipo de cosas. La tercera tecnología para reducir esto es lo que se llama la manga gástrica. Allí es un poco más cruenta. Se entra por vía laparoscopia y se corta gran parte del estómago, dejando el estómago, que es una bolsa, lo dejan prácticamente del tamaño de una banana. Entonces, la banda gástrica es el anillo. La banda gástrica es el anillo y la manga gástrica, que en inglés se llama gastric sleeve, o sea, manga como la manga de esto, porque literalmente el estómago, que es como una bolsa, terminan dejándolo como una manga de camisa, ¿no? Donde cabe un volumen, vamos a poner, una cuarta parte, me imagino yo nunca le pregunté, pero dejan bastante poquito, pues. Y el otro resto del estómago no es que lo cortan y lo sacan por el ombligo. Es fascinante esa tecnología. Lo cortan con una tijera que a medida que corta engrapa. O sea que literalmente el cirujano pesca el pedazo de estómago, lo corta y a la vez que lo corta lo sutura con unas grapas, ¿no? Entonces eso es fascinante porque se descubrió después que esa técnica elimina una parte muy activa del estómago en el sentido de enviar señales de saciedad a la cabeza, al cerebro. Entonces la persona que se le hace la manga gástrica no solo se beneficia de un volumen gástrico menor, sino que además de eso tiene una menor necesidad de saciarse comiendo. Yo no solamente me cabe menos comida ahora, sino que ahora no me provoca tanto comer como en otras épocas. Entonces, ese efecto combinatorio de una reducción física de la capacidad de comer y una falta de estímulo a comer hace que la gente pierda peso. ¿Qué tanto peso? Bueno, típicamente con la manga gástrica se pueden perder entre 30 a 40, 50 kilos. Si tú estás en ese orden de perder peso, de perder 30 kilos o 40, 50 kilos, tú eres candidato para la manga gástrica. Si tú tienes más de 50 kilos de sobrepeso, la manga gástrica no va a ser suficiente y entonces se hace lo que se llama el bypass gástrico, que es todavía más invasivo. Porque entonces no solamente reducen el tamaño del estómago, sino pegan la salida del estómago, la pegan al intestino y se saltan un pedazo de intestino para reducir no solamente el tamaño, sino la absorción de nutrientes. Y es ahí donde vienen los problemas que algunas personas refieren con el bypass gástrico, que produce desnutrición por falta de absorción de vitaminas,
y tienes una cantidad de productos de problemas, porque hay, en la manga gástrica tú no alteras el tránsito digestivo. ¿Eh? La comida pasa por las diferentes secciones del tubo digestivo, solo que cuando pasa por el estómago, pasa por un estómago más reducido. En cambio, en el bypass gástrico, la comida llega al estómago y salta a una segunda parte del intestino y se salta a la primera, pues. Es como, por eso se llama bypass, pues. Porque es como que te metieras por un atajo. Y en ese atajo es donde se produce gran parte de la absorción de muchos alimentos, y por eso las personas que hacen el bypass gástrico pueden perder hasta 60, 70, 80, 100 kilos, ¿no? Acuérdate que hay personas que en un momento dado deberían tener 70, 80 kilos de peso y pesan 170 kilos de peso, ¿no? O sea que 100 kilos no es una cosa así bastante imposible para una persona muy obesa. ¿Qué pasa, José Antonio, con esa que es la más agresiva de todas, que es la última, el bypass? ¿Qué pasa entonces con ese mecanismo de la saciedad que habías conversado antes? Porque el mecanismo de la saciedad está ahí, hagas lo que te hagas, pero en este caso, que es el más agresivo, sigue estando. ¿Cómo hay esa relación entre el mecanismo de la saciedad y el bypass gástrico? Es más severo todavía, y a diferencia de la manga gástrica, que no causa muchas alteraciones de molestias estomacales, acuérdate que este salto del alimento de un compartimiento estomacal a un compartimiento de yeyuno rápidamente produce una cantidad de efectos metabólicos y endocrinos que hacen que estas personas tengan todo tipo de complicaciones desde el punto de vista de malestar estomacal, acidez, reflujo, o sea, una cantidad de alteraciones, porque el tránsito intestinal se está bypaseando, pues esa es la palabra, ¿no? Entonces, la mayoría de los cirujanos, y eso tendrías que hablarlo con un cirujano. Yo no soy cirujano de esto, pero te lo digo como paciente porque tuve que investigar mucho esto. Y yo pasé muchos años sin creer en esto, y he debido haberlo hecho hace 20 años, ¿no? Todavía recuerdo que un colega mío me dijo, mira, yo creo que tú eres un buen candidato para la manga gástrica, y no lo hice en ese momento. Y estoy arrepentido porque hubiera podido vivir 10, 15 años en mejores condiciones físicas si me hubiera hecho esa operación hace tiempo, ¿no? Pero la fui posponiendo porque no, yo voy a hacer dieta, tú vas a ver que con dieta y ejercicio yo me controlo. ¿Qué va? Hay gente que no se controla con eso, ¿no? Tus niveles entonces de azúcar bajaron considerablemente. ¿Consideras que estás libre de la diabetes? No, yo no creo que esté libre de la diabetes, porque la diabetes también, como te dije, tiene una serie de componentes más allá del proceso de absorción, porque a la larga el páncreas se cansa, Jenny, de mantener niveles altos de insulina. Entonces el páncreas envejece, por poner ese término, y empieza a producir menos insulina. Entonces, a pesar de que no estás comiendo tanto, como se produce menos insulina, sigues teniendo niveles de azúcar en sangre demasiado altos para la calidad de vida, pues. Entonces sí, hay una cantidad enorme de pacientes que se han beneficiado y han logrado el objetivo ideal sería bajar de peso y llegar a un momento en que tus niveles de azúcar en sangre no requerieran medicamentos. ¿Ok? Pero en la práctica yo no creo que eso es para sentarse, para regocijarse en los laureles y decir, cónchale, este mes normal, el mes que viene normal, ya estoy sano, me recuperé, voy a dejar los antidiabéticos orales, no más metformina, no más esto, no más aquello, tranquilo que yo estoy bien ya. Y resulta que a final del año te hacen tus exámenes y revelan pues que tienes eso, porque la glicemia se dispara por muchos factores, no es nada más la ingesta de alimentos, el estrés, la liberación de cortisol, esta sensación de angustia que vivimos ahorita con la pandemia. Eso le debe tener el azúcar alta a un gentío, aun cuando no esté comiendo mucho. Claro, pero de todas maneras, a pesar de que, bueno, hay que seguir el control y como tú acabas de decir, no te puedes dormir en los laureles. Sí creo que, por lo que escucho, por la gente que se ha operado precisamente por la diabetes y me dicen, Jenny, de verdad que yo pensé que yo nunca iba a ver ese día en que los valores bajaran, y yo creo que tus
entusiasma, emociona, poco también de inteligencia emocional, ¿no? Vamos a aplicarlo. Se entusiasma y se emociona a la gente de estar sano, de verse en el espejo más delgado, de verse mejor, de ver su salud ya no tan comprometida como antes, de ir al médico y que le den unos valores normales o por lo menos más cerca de los normales que antes, y que es una gran oportunidad que puede tener una persona para entonces seguir ese camino. O sea, no es como tú dices la cura total, la persona tiene que seguir consciente. Inclusive, José Antonio, me han dicho, tú me lo pudieras aclarar, que algunas personas que se hacen la operación del bypass, que es el más agresivo, si no se cuidan, si se abandonan y se empiezan a comer como locos con el tiempo y a tomar, que también tiene mucho azúcar el alcohol, pueden volver a engordar, inclusive que te hayan cortado tanto estómago, que te lo hayan pasado por el intestino, porque yo pensaba que, lo he visto muchos casos cercanos, que solamente era a los que le ponían el anillo, que si no se cuidaban se salía, o al de la manga, que ya es más complicadito y también pudiera ser que lo pierden. Pero se puede perder el bypass. Se pierde todo. Fíjate que es increíble. Dentro de esto, hasta un 15%, tengo las estadísticas que yo chequeé hace varios años, hasta un 15% de las mangas gástricas a los 7, 8 años ya las personas han recuperado otra vez el peso. Para que tú veas lo que es la naturaleza, ¿no? O sea que aunque queda muy poco estómago, el peso, el estómago, si le sigues dando mucha carga de comida, él empieza a crecer y a crecer y a crecer, y llega un momento que te puedes volver a meter tus 4 arepas que antes te metías, ¿no? Sí, y además de eso, está el factor psicológico de la trampa del que necesita la sensación calórica del azúcar. Yo me contaba una vez un cirujano que me dice, yo le corté todo, le hice la cirugía de bypass y esa mujer seguía ganando peso. Y yo no entendía y le decía, pero ¿cómo haces tú? Si bajaste de peso, ¿cómo es que estás ganando peso otra vez? Me dice, José, la mujer se metía con un pitillo cantidades exorbitantes de merengadas y cosas de azúcar. Entonces, fíjate tú, obviamente, la acomodación del estómago es para alimentos sólidos. Si tú empiezas a consumir líquido y cada líquido es riquísimo en calorías, imagínate tú. ¿Entiendes? Aunque tengas un tubito de estómago, eso no importa porque ese tránsito pasa al intestino, se absorbe esa glucosa, pasa a sangre y sigues igual de ganando peso, ¿no? Claro. De todas maneras, bueno, las más importantes de adelgazar es en el cerebro. El cerebro gordo que llaman, ¿no? Cerebro gordo. El cerebro gordo, o sea, que tú adelgazas, pero el cerebro sigue pensando como un gordo, como una persona. Pero fíjate que es interesante porque con esta cirugía, si tú empiezas a verte bien, empiezas a tener esa retroalimentación de los amigos diciendo, oye, José, qué bien te ves, te sientes más dinámico, mejora tu sueño, mejora tu actividad sexual, empiezas a tener más actividad física, como tienes más actividad física, dice, entonces empieza a mejorar muchos aspectos de la vida y te vuelves quizás a veces adicto a ese nuevo estilo de vida. Porque acuérdate que mucha de esta gente ha tenido vidas miserables antes con este proceso. Entonces cuando empiezan, dígame las mujeres, si esto es transformador en los hombres, no te quiero ni hablar de lo que significa esto para una mujer. Porque en mi vida a mí, bueno, siempre me dicen, oye, el gordo cisnero y tal. Pero yo no creo que nunca nadie me haya rechazado mucho por verme grueso o gordo. Pero es que para la mujer es nefasto, sobre todo para la mujer joven. Ahorita hay muchachas de 30 años que están obesas y frustradas y no tienen novio y no tienen atracción y tienen un proceso depresivo severo. Entonces, bueno, yo soy un convencido de que hay que tratar las famosas dietas y el ejercicio, pero si la persona no entiende, no entra por el aro de que eso es importante, hay que usar este recurso porque este recurso es un freno a tu propia voluntad. Claro, y además de que es un freno a tu propia voluntad, sin embargo, yo lo veo como una gran oportunidad. O sea, yo sí creo que hay personas, como tú mismo lo dijiste, y como además a ti te pasó, es que por eso es que el programa tenía que ser contigo, porque tú no solamente eres médico, sino que también fuiste el paciente, ¿no? Y con todo y que eras médico, pues tú pensabas también que lo podías lograr sin la operación. La operación
creo, José Antonio, a través de mi experiencia como coach, de ver a tanta gente que lo ha intentado todo, que no ha dejado, que no ha intentado y que sin embargo no ha Yo probé podido. todas las dietas, todas las actividades físicas, todos los deportes. Llegó un momento y yo dije, ya no puedo más, no puedo más, tengo que hacer algo, algo drástico. Y yo sé que también, inclusive tú me lo has comentado anteriormente, que hay una preparación psicológica y que esa preparación psicológica es muy importante Muy y que importante. te la debería saltar. No, yo no necesito eso, yo estoy segura de lo que voy a hacer, segurísima, y me va a ir bien y me voy a adelgazar. Yo sí creo que tiene que haber una preparación psicológica para que ese mecanismo de saciedad tenga algún tipo de control emocional, para además el estímulo perdure, que no te rindas ante tus laureles y después pues lo que haces es saciarte con otras cosas. De verdad que es súper interesante. Yo sé que muchísima gente va a hacer uso de todo lo que se ha dicho en este programa, porque la verdad es que la salud es lo primero. Yo sé que la estética es tan importante y que la gran emoción, como dices tú, de vernos bellas con el vestido pegadito y sobre todo estas muchachas jóvenes, pero que vayan más allá, de eso y que el verdadero motivo sea la salud. Que cuando vean que nada lo puede intentar, y mira que yo soy coach y yo motivo a la gente a tener una vida saludable, a hacer ejercicios, a comer sano, sin dejar de disfrutar la vida, pero hacerlo. Pero es que sí hay gente que no lo puede hacer. No, no puede ser. Entonces, para ellos está este programa. Además es preventivo, no solamente para el que está gordo, también para el que no lo está, Bueno, y ve que el peso ya le está ganando, pues tener precaución, porque el peso trae esos ronquidos espantosos, esa apnea del sueño, y va mucho más allá, como lo es la diabetes, que bueno, fíjate que unos años antes de que yo me operara, las compañías de seguro no pagaban esta operación porque la consideraban estética. Y ya para cuando yo me fui a operar, muchas de seguro pagaban la operación porque lo consideraban preventivo, como tú dices, preventivo a las complicaciones que ese mismo paciente asegurado iba a tener 5 o 10 años después por efecto de no controlar su peso. Exactamente. Bueno, tenemos mucha gente conectada. Saludos a todos. Muchas gracias al doctor Cisneros del Carrusel de tus Sueños, amigos. Compartan después el programa. Cisneros también lo tiene ahorita activado en Facebook. Después lo vamos a revisar por allá. Sigue estando en mi muro y por eso vamos a cortar para que si no se va y no lo puedo compartir, no lo puedo dejar en el muro. Muchísimas a todos ustedes. De hecho, hay que tener salud para ser bella, hay que tener salud. Doctor, palabras rapidito antes de ir, que nos vean. Bueno, mi palabra es que estamos en plena pandemia. La situación está muy difícil. Las infraestructuras hospitalarias está siendo sometida a la saturación. Está en nosotros que estas navidades sean bonitas y de dar gracias por toda la salud y la prosperidad que hayamos tenido. Si no nos cuidamos, vamos a tener el peor mes de este gran mal año 2020. Así es que tome sus precauciones, use su máscara, guarde la distancia social, evite las reuniones familiares con gente que en un momento dado puede estar en contacto con otras personas, porque la cosa es seria y se va a poner peor. Así es que está en nosotros cuidar nuestra salud. Bueno, muchísimas gracias al doctor José Antonio Cisneros. Amigos, gracias por conectarse. El programa estuvo buenísimo, la información espectacular. Sigue estando en mi muro. Los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche en este su programa, El Carrusel de tu Sueño, con tu coach Jenny Villesana. Los quiero. Bye. Chao. Gracias, hasta luego. Chao.